Hay jugadores que logran debutar y hacer una carrera en el fútbol profesional, pero por un error que cometieron, su carrera y su vida quedaron marcadas para siempre, siendo recordados por ese error. Así que en este video vamos a repasar 7 jugadores que quedaron marcados por un error. Comenzamos con Santiago Fernández, jugador que debutó en el América en 2003. El delantero prometía bastante, tanto así que en 2004 el Barcelona puso sus ojos en él y se lo llevaron para que formara parte del Barça B, donde el mexicano llegó a compartir equipo con Lionel Messi. Al no lograr convencer en Barcelona, regresó a la América, llegó a tener buenas actuaciones que le hicieron ser llamado a la selección mayor en 2007. En busca de minutos, Fernández salió del América y se fue al Toluca en 2008. Ese año, Fernández fue considerado por Hugo Sánchez para jugar el preolímpico de la CONCACAF. No tuvo minutos en las primeras jornadas, pero sí en la jornada 3, México se jugaba todo ante Haití, con la necesidad de ganar por 5 goles de diferencia para avanzar a la siguiente ronda. Al jugar con un hombre de más y ante el pésimo nivel de los haitianos, el Tri generó bastantes opciones de peligro. Villaluz, Esqueda, Landín tuvieron bastantes fallas, pero quien falló las más claras fue Santiago Fernández. Y tranquilidad por parte de Landín, segundo palo, está el cuarto, ¡ah no, bueno! ¿De qué te vas a disfrazar, Fernández? ¿De qué te vas a disfrazar? Por esa diferencia, una cosa increíble lo que está sucediendo, viene Castillo, mete el centro, ¡otra vez! Avanza Villaluz, se prepara Villaluz, quiere dar la vuelta al disparo. El delantero tuvo hasta 3 opciones claras y falló. Al Tri le faltó un gol y así quedaron eliminados en fase de grupos, sin boleto a los Juegos Olímpicos. Tras esto, la carrera y la vida de Fernández no fueron iguales. Cambió completamente tu vida, güey. Sí, la cambió. Sí, o sea, fue un momento definitivo. O sea, tanto vida personal como vida futbolística. Completamente. O sea, yo me acuerdo que cuando llegué al aeropuerto, todos los periódicos traían en la portada traían mi cara. Todos. Estaba yo era la imagen de ese fracaso. El único haitiano. Todo, sí. O sea, la verdad es que sí. Y la gente me lo sigue diciendo, el único haitiano, ¿de qué te vas a disfrazar? O sea, fue muy, muy difícil. Y sí cambió mi vida por completo. Porque además te digo, yo lo que hice en mi cabeza fue, perfecto, pasó la experiencia, el archivo no pasa nada. Cuando te das cuenta no funciona así. Llega un momento siempre que lo detona. Y cuando lo termino detonando, me termina dando, llega un momento donde me da depresión. Al regresar al Toluca ya no recibió minutos y cuando llegaba a jugar era abucheado por la afición. Se fue al Puebla donde apenas jugó 6 partidos y en 2009, con apenas 24 años, optó por retirarse. Pasan los años y Fernández sigue siendo recordado por sus fallas ante Haití. Otro caso es el de Alejandro Castro, mediocampista de contención que debutó en Cruz Azul en 2005. Por años fue suplente y jugaba muy pocos partidos. Tras la falta de minutos, en 2012 fue cedido a Tecos donde tuvo más regularidad. Regresó a Cruz Azul a los 6 meses, pero esta vez para ser titular. Castro logró ganarse la titularidad y ser fundamental en el Cruz Azul de Memo Vázquez. En el Clausura 2013 la máquina llegó hasta la final contra el América, buscando romper la mala racha de más de 15 años sin ser campeón. Cruz Azul tenía 2 goles de ventaja y un hombre de más, pero al 88 Mosquera cortó distancias y le dio vida a la América. En la última del partido, toda América subió un tiro de esquina. El portero Moisés Muñoz remató de cabeza, un tiro que no llevaba nada, o se iba por fuera o Corona atajaba sin problema, pero Castro desvió el balón y ese desvío mandó el balón a las redes. ¡Cabezazo de Moisés! Así América empató y se fueron a la larga y posteriormente a penales, donde Castro terminó por hundirse. El mediocampista cobró el segundo penal y al momento de disparar se resbaló por la lluvia y voló el penal. Hombre que siente la camiseta azul, 8 o 10 mil cementeros, es tremenda. Moisés le dice, tírame a la izquierda, la falló, se resbaló Alejandro Castro y falla el segundo Cruz Azul. Es la portería maldita para el Cruz Azul. Corona hizo una extraordinaria, pero es la portería maldita de la MAC. Nadie más, ni del América ni de Cruz Azul fallaron, pero ese penal fallado de Castro le dio la victoria y el título a la América. Después de esto, su relación con la afición se arruinó. El futbolista tuvo que ir al psicólogo para tratar de superar lo ocurrido. Dejó de ser tomado en cuenta y lo mandaron a jugar a la sub-20. Yo me quería morir, güey. O sea, el peor día de mi vida, güey, fue ese, sí, ¿no? ¿Cómo le hiciste, güey? No, me costó un chingo de trabajo. Psicólogo, sí, fui al psicólogo. Me costó, te puedo decir, varios años hasta que yo dije, ya, güey, ya esto hasta la madre. Pero cuesta trabajo vivir con eso, cuesta trabajo que te reclamen cosas así. Duele porque te esfuerzas para ganar, ¿no? Siempre.
pues quédate con tu fue pinche algo sentido. muy Muy jodido, cabrón. muy difícil, No, ¿no? muy Para cabrón. salir Yo la adelante, verdad güey. ese día dije, güey, no quiero volver a saber nada del fútbol, güey. ¿Estuviste encerrado? Sí, dentro de cámara, sin salir? Como una semana no quise salir de mi casa, güey, la verdad. No quería. Salió de Cruz Azul en 2015 por la puerta de atrás, pasó por Pumas, por Atlético de San Luis y por Santos. En 2018 ya ningún equipo lo quiso y terminó su carrera con 29 años. Rafael Medina salió de las fuerzas básicas de Chivas, poco a poco empezó a tener un rol más importante en el equipo. En el Clausura 2004 el mediocampista jugó 19 de los 25 partidos de Chivas en el torneo y por su buen nivel estaba en el radar de selección mexicana. Por fin se estaba consolidando en Chivas, pero llegó la tarde que le cambió la vida. Las Chivas se metieron hasta la final del Clausura 2004 donde se enfrentaron a Pumas. Fue una de las finales más parejas del fútbol mexicano. La ida quedó 1-1 y la vuelta en CU estaba 0-0. Medina ingresó en los minutos finales. En la última del partido, al minuto 120 de los tiempos extra, Medina pudo ser el héroe, pero Bernal atajó milagrosamente y mandó el partido a penales, donde seguían estando parejos, nadie fallaba. Por parte de Pumas anotaron los 4 primeros y de Chivas también anotaron los 4 primeros. Eldon da Silva cobró el quinto de Pumas y anotó. Ahora era turno de Chivas y quien tomó el balón fue Rafael Medina. Acomodó el balón, se perfiló, disparó, pero mandó el balón a las gradas. Si para esta, Bernal, Pumas es campeón, Medina la falló. Pumas, campeón del fútbol mexicano. Pumas, campeón del fútbol mexicano. Rafa Medina le pegó. Espantoso, horrible. Medina falló el penal y con eso le dio a Pumas el campeonato. Desde ese momento Medina no fue el mismo. La afición de Chivas lo veía como un villano y el jugador estuvo semanas sin salir de casa. Puta, me imagino que esa pinche jugada la ha soñado miles de veces. No, muchas veces y eso más, y sí fue una etapa donde obviamente el que estarla viendo, el que te repitan, el que estarlo, eso es todos los días y sigue pasando hasta la fecha. O sea, metiste veintitantos y no pasó nada, güey. Todo el mundo se acuerda de ese, ¿no, Rafa? Exactamente. Claro. Todo el mundo se acuerda del error y mira que han pasado casi 20 años, 19 años. Claro. Y sigue habiendo gente que me lo recuerda. No, claro. Sí, al principio fue complicado, es difícil porque sí te llega una parte de... Y fueron, yo creo que 2 semanas, 3 semanas donde sí tuve depresión de estar encerrado. De no querer salir, de que no querer hacer nada. Al poco tiempo, Medina salió de Chivas y tuvo un paso desapercibido por el resto de su carrera. Pasó por Santos, por Tecos, por Veracruz y terminó su carrera en el Atlético de San Luis y Mineros de Zacatecas de la Liga de Ascenso, siendo recordado por siempre como el hombre que falló el penal en la final contra Pumas. Ricardo Osorio fue un jugador mexicano que logró hacer una gran carrera, pero siempre será recordado por un error. El canterano de Cruz Azul debutó en 2002 y jugó ahí hasta 2006. Después de jugar su primer mundial en 2006, el Stuttgart de Alemania lo fichó. Ahí Osorio llegó a jugar más de 100 partidos, fue campeón de la Bundesliga y hasta jugó Champions. En 2010 nuevamente Osorio fue citado para una Copa del Mundo, fue titular en los 3 partidos de fase de grupos y en los octavos de final contra Argentina. Al minuto 32, cuando el partido estaba 1-0 a favor del albiceleste, Osorio quiso salir jugando, pero al querer pisar el balón le terminó dando un pase a Gonzalo Higuaín, dejándolo mano a mano con el Conejo Pérez. Bueno, desde el fondo, caray, Ricardo Osorio, Higuaín, gol. Gol del conjunto argentino, lo de Ricardo Osorio no tiene nombre, se equivoca en el momento menos adecuado. México fue eliminado y Osorio fue juzgado por su error, algo que fue difícil de superar para el defensa. Pues, pero en ese momento la pasé muy mal. Me imagino. Mal, güey, mal. Por ahí varios ahí me hablaron ahí fuerte. Otros se portaron muy bien, otros como si nada. Y después los otros que me habían dicho muchas cosas, sabes que uno perdona la calentura. Sí, la calentura del partido, güey, tú sabes. No pasa nada, no pasa nada. Lloré como no tienes idea, güey, hijo de eso. Pero de frustración, güey, quería... El coraje, ¿no? Sí, que no sabía si iba a jugar otra Copa del Mundo. Digo, puta, o sea... Perdón, México. Digo, perdón. Muchachos, perdónenme. No, eso no pasa nada. Estaba Gio, estaba Vela, eso no pasa nada, güey. Es fútbol. Sí, chamacos, pero entiendan que no es fácil de digerir. Y ya, güey, pues ahí poco a poco. Después del Mundial, Stuttgart ya no lo quiso y tuvo que regresar a México con Rayados, y a la selección mexicana dejó de ser considerado. Osorio jugó en Monterrey hasta 2014, jugó un año cedido en Querétaro y en 2015 regresó a Rayados para jugar el último año de su carrera. Otro al que se le arruinó la carrera por un partido fue Alfredo "El Pollo" Saldívar, canterano de Pumas que debutó en 2010, pero fue hasta 2017 cuando se quedó como el portero titular. En el Apertura 2018 Saldívar parecía haberse consolidado. En ese torneo fue uno de los porteros con más atajadas. En las semifinales de ida contra el América fue el jugador del partido, atajó un penal y tuvo varias atajadas clave que le dieron vida a Pumas para la vuelta, pero tan solo 3 días después Saldívar derrumbó todo lo que había construido. Comenzó la vuelta en el Azteca y en la primera del partido Saldívar no pudo atajar un disparo que no llevaba nada. Sigue Sánchez, se metió Renato Ibarra dentro del área, Renato disparó, gol de la América. ¡Gol!
Pumas lo empató y después América anotó el 2-1. Los auriazules aún tenían vida, pero al 35 Saldívar volvió a cometer otro error, regaló el balón y América anotó el tercero. Atención, viene Renato, Ibarra, centro, Roger, tiro, gol de la América. El error del pollo. El error del pollo. Para el segundo tiempo, Pumas no se logró levantar, cayó el cuarto, el quinto y al 66 Saldívar se volvió a equivocar, cometió un penal innecesario y Aguilera anotó el 6-1, terminó el partido, el pollo salió llorando de la cancha y pidiendo perdón a la afición de Pumas. En los torneos siguientes, a pesar de los abucheos, Saldívar tuvo buenas actuaciones, parecía que lo sucedido en 2018 había quedado atrás, pero en el clásico capitalino del Clausura 2020 Saldívar se volvió a equivocar y esta vez ni los aficionados de Pumas ni la directiva se lo perdonaron. Para el torneo siguiente lo mandaron al Toluca, donde siguió cometiendo errores, apenas si lo metieron a 7 partidos en año y medio con los Diablos. En enero de 2022 se quedó como agente libre y ya no consiguió equipo, dejando el fútbol profesional con apenas 31 años. En 2013, Avilés Hurtado llegó al fútbol mexicano, jugó en Pachuca, en Jaguares y fue en Tijuana donde empezó a dar de qué hablar, siendo la estrella de los Xolos que fueron líder general en 2 torneos consecutivos. Tras esto, de cara a la apertura 2017, Monterrey desembolsó más de $7 millones por el delantero colombiano. En su primer torneo con Rayados la rompió, con 11 goles fue campeón de goleo, en liguilla siguió en plan grande anotando 3 goles más. Rayados se clasificó a la final ante nada más y nada menos que Tigres, 1-1 quedaron en la ida. En la vuelta en el Gigante de Acero, Rayados comenzó ganando, pero Tigres lo remontó. Rayados presionó todo el partido en busca del empate. En los minutos finales, al 80, Tigres cometió penal y fue Hurtado quien tomó el balón, el mejor jugador del torneo, quien se estaba convirtiendo en ídolo de la afición, quien llevaba 14 goles en el torneo. Él cobró el penal, pero su disparo se fue a las nubes. Todo, da el silbatazo, viene el cobro, se prepara Vilés. ¡Lo voló! ¡Increíble! ¡Cosa tan espantosa! Lo voló Avilés Hurtado y le roba a Monterrey la esperanza del empate. Rayados no logró empatar y así Tigres se coronó en el BBVA, viendo cómo su mayor rival levantaba la copa en su estadio, y todo por el penal de Avilés. El colombiano no volvió a ser el mismo, la afición nunca se lo perdonó y cada vez fue perdiendo más protagonismo. Estuvo en Monterrey hasta 2021, pero ya no a gran nivel. En sus siguientes 3 años y medio anotó un total de 14 goles, promediando apenas 2 goles por torneo. Salió al Pachuca en 2021, luego jugó en Juárez y este año regresó a su país para jugar en Deportivo Cali, dejando México con esa enorme mancha del penal fallado. Finalmente terminamos con Yosgar Gutiérrez, portero que debutó en Cruz Azul en el Clausura 2008, a sus ya 27 años. En ese torneo le quitó la titularidad al Conejo Pérez y atajó en la recta final del torneo, incluyendo liguilla, donde Cruz Azul llegó a final contra Santos, la cual perdieron. Para el siguiente torneo se le dio la confianza de ser el portero titular de la máquina. Nuevamente Cruz Azul tuvo un buen torneo y se metieron hasta la final, esta vez contra Toluca. Los Diablos Rojos ganaron la ida en el azul 2-0, pero en la vuelta Cruz Azul logró empatar la serie. Se fueron a penales, todos los cobradores anotaban. Yosgar no lograba atajar, pero tampoco Cristante. Muerte súbita y marcador 6-6. Miguel Almazán cobró el séptimo del Toluca. Su disparo fue al travesaño, pero el rebote pegó en la cabeza de Yosgar y entró a la portería. ¡Será ahora! ¡Listo Yosgar! Y todas las fuerzas básicas. ¡Viene Almazán! ¡Gol! ¡Gol porque lo metió el portero! ¡Gol porque lo metió el portero! ¡Lo había fallado! Sí, pega en el travesaño, la pelota va hacia abajo y le pega en la espalda o en la cabeza. Como tal no fue un error de Yosgar, sino mala suerte, algo que era muy poco probable que sucediera, pero le pasó a Yosgar y en una final. Cristante atacó el siguiente penal de Cruz Azul y así los Diablos lograron el campeonato. Pero de echarme la culpa no, hay gente que sí, en la calle todavía. Pero de darle, voy a decir, qué pinche maldición, ¿por qué? Eso, ¿Por qué me pega? Mala suerte, güey. Mala suerte, mala suerte. ¿Te quedaste afectado por eso? Me quedé afectado, sí. ¿Por qué? Porque, como bien dices, estuvimos a de ser campeones. Aficionados, sé sí. Que nadie ni de tu círculo íntimo, sí, de tus compañeros, lo iba a hacer. Aficionados, sí. Aficionados. Por tu culpa perdimos la final. Por mi culpa, en redes sociales todavía por ti perdimos la final. Sí. Pero no, ya no me afecta porque sé que no fue mi culpa. Fue una jugada, pues nada, fortuita.
El penal de Josgard sigue siendo ejemplo de la mala suerte de Cruz Azul y a partir de ahí su carrera fue en declive. Después de tantos años por fin había podido debutar y ser titular, pero tras la final Cruz Azul optó por fichar a Jesús Corona y Josgard se convirtió en el eterno suplente. Hasta 2013 fue suplente en Cruz Azul, luego se fue al Atlante y ahí descendió. Después fue suplente en Pumas, jugó los últimos años de su carrera en Necaxa, logró el ascenso en 2016, pero ya en primera los Rayos ficharon a Marcelo Barovero y Josgard volvió a ser suplente hasta su retiro en 2020. Esto es todo por el video de hoy. Comenta otros casos que conozcas. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.